El sol de marzo castigaba implacable el Parque de los Pies Descalzos de Medellín cuando Roberto Almeida Santos estacionó su BMW negro a la sombra de un Guayacán amarillo. A sus 45 años, el empresario cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio construido ladrillo a ladrillo, negociación tras negociación, desde los tiempos en que vendía dulces en la puerta de la escuela en Jardín. Ahora dueño de una de las cadenas de farmacias más grandes de Antioquia, rara vez tenía tiempo para momentos como aquel, pero allí estaba, cumpliendo una promesa hecha a su hija la noche anterior. Isabela bajó del coche con movimientos delicados, sus 5 años de edad expresados en el vestido rosa claro que contrastaba con la seriedad prematura en sus ojos castaños. No corrió hacia los juguetes como otras niñas harían. En su lugar, caminó al lado de su padre con pasos medidos, observando el movimiento a su alrededor con una curiosidad silenciosa que siempre le rompía el corazón a Roberto. Desde su nacimiento, Isabela jamás había pronunciado una sola palabra. Los mejores especialistas de Medellín, Bogotá e incluso de Estados Unidos ya habían examinado a la niña. Todos llegaban a la misma conclusión frustrante. No había nada físicamente mal con sus cuerdas vocales o estructuras relacionadas con el habla. Era como si ella simplemente eligiera vivir en un mundo de silencio, y esa elección se había convertido en la obsesión y el tormento diario de Roberto. «Vamos hasta aquel banco, allí cerca de la fuente, mi amor», dijo Roberto, señalando un lugar sombreado donde podrían observar a otras niñas jugando. Isabela asintió con la cabeza, sus rizos rubios balanceándose suavemente con el movimiento. Ella siempre entendía todo perfectamente. Respondía con gestos elaborados y expresiones faciales que comunicaban más que muchas palabras, pero su voz permanecía un misterio encerrado en algún lugar profundo de su ser. El parque rebosaba de la vida típica de un sábado por la mañana. Familias extendían toallas en el césped para picnics, niños corrían entre los árboles centenarios y vendedores ambulantes ofrecían agua de coco, palomitas de maíz y arepas de chocolo con voces que resonaban entre las alamedas. Roberto observaba todo aquello con una mezcla de melancolía y determinación. Cada carcajada infantil que llegaba a sus oídos era un recordatorio doloroso del sonido que nunca había escuchado de su propia hija. Mientras Isabela se acomodaba en el banco y sacaba de su bolsita un libro de dibujos coloridos, Roberto dejó que su mente divagara por los recuerdos de los últimos meses. Había consultado a curanderos tradicionales de Jardín, rezanderas famosas de Salento, terapeutas alternativos en Barichara. Su racionalidad de empresario luchaba constantemente contra la desesperación de padre que lo llevaba a buscar soluciones en lugares que antes despreciaría. 3 semanas atrás, una señora en Guatapé le había garantizado que ciertas hierbas recolectadas en luna llena podrían soltar la voz atrapada en la niña. Él había comprado las hierbas, había preparado el té exactamente como se le indicó, pero nada había sucedido más allá de que Isabela hiciera una mueca al probar el líquido amargo. La fortuna que había acumulado parecía inútil ante aquella cuestión. El dinero abría puertas, compraba consultores internacionales, financiaba investigaciones experimentales, pero no podía comprar lo que él más deseaba en el mundo: escuchar a Isabela decir «papá» solo una vez. Esa impotencia corroía a Roberto como ácido, recordándole constantemente que por más poder que ejerciera en el mundo de los negocios, existían cosas que escapaban completamente a su control. Un grupo de niños pasó corriendo cerca del banco, gritando algo sobre un partido de fútbol que estaba a punto de comenzar en el campo de césped. Isabela levantó los ojos del dibujo y siguió el movimiento con interés, pero cuando uno de los niños se acercó y le preguntó si quería jugar, solo sonrió y negó con la cabeza. El niño insistió por unos segundos, claramente intrigado por su silencio, pero pronto se rindió y corrió tras sus amigos. Roberto sintió aquella punzada familiar en el pecho. Isabela era una niña sociable, le encantaba estar entre otras personas, pero su mudez siempre creaba una distancia inevitable. Los otros niños, inicialmente curiosos, pronto perdían el interés cuando percibían que ella no participaría en conversaciones o juegos que dependieran de la comunicación verbal.
Era doloroso ver a su hija navegando por un mundo que parecía no haber sido hecho para ella. «Papá está pensando demasiado de nuevo», susurró Roberto, más para sí mismo que para Isabela, pero ella captó el tono preocupado y levantó su manita para tocar suavemente el brazo de él. Era su forma de consolarlo, como si la niña de 5 años comprendiera perfectamente la angustia que causaba en su padre simplemente por existir de la forma en que era. En ese momento, un movimiento inusual llamó la atención de ambos. Una niña pequeña, quizás de la misma edad de Isabela, se acercaba caminando lentamente entre las familias esparcidas por el parque. Su ropa gastada y sus pies descalzos delataban una realidad muy diferente a la que rodeaba a Isabela. Cabello castaño despeinado enmarcaba un rostro menudo, pero había algo en los ojos oscuros de la niña que no combinaba con su aparente vulnerabilidad. La niña llevaba en sus manos un pequeño frasco, hecho de cristal dorado que brillaba bajo la luz filtrada por las copas de los árboles. Se movía con propósito, claramente buscando a alguien o algo específico. Cuando sus ojos encontraron los de Isabela, se detuvo abruptamente, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Roberto instintivamente atrajo a Isabela un poco más cerca, sus instintos protectores activados por la aproximación de una niña, claramente en situación de calle. Medellín, como cualquier gran ciudad, tenía su parte de menores en situación de vulnerabilidad, y aunque Roberto contribuía regularmente a instituciones de caridad, prefería mantener distancia personal de esas realidades más crudas. La niña desconocida, sin embargo, parecía totalmente inmune a la incomodidad de Roberto. Se acercó con la confianza de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero claramente decidida a interactuar. Sus ojos permanecían fijos en Isabela, que le devolvía la mirada con curiosidad evidente. «Ella no habla», dijo la niña de forma directa, señalando suavemente a Isabela. No era una pregunta, sino una afirmación hecha con la certeza de quien reconocía algo familiar. Roberto se puso inmediatamente a la defensiva. «¿Cómo puedes saber eso?». La pregunta salió más áspera de lo que pretendía, pero la situación lo había dejado incómodo. La niña ignoró completamente a Roberto, manteniendo toda su atención enfocada en Isabela. «Yo tampoco hablaba cuando era más pequeña. Mi abuela decía que algunas niñas guardan la voz para momentos especiales». Su voz tenía una cualidad extraña, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida y cargada de significado. Isabela inclinó la cabeza, fascinada. Era raro encontrar a alguien que hablara sobre su condición con tanta naturalidad, sin el tono de lástima o preocupación que generalmente acompañaba los comentarios sobre su mudez. «¿Qué quieres?», Roberto preguntó, su paciencia disminuyendo rápidamente. Él reconocía la aproximación como posiblemente el inicio de algún tipo de estafa o petición de dinero, estrategias que conocía bien de las calles de cualquier ciudad grande. La niña finalmente miró a Roberto, y por un momento él sintió como si ella pudiera ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. «No quiero nada tuyo», dijo simplemente, «pero puedo ofrecerle algo a ella». Fue entonces cuando levantó el frasco dorado, dejando que la luz lo atravesara y creara pequeños reflejos coloridos en las hojas cercanas. El líquido dentro tenía una tonalidad ámbar, casi hipnótica, y parecía brillar con luz propia. «¿Qué es eso?», Roberto preguntó, pero su voz salió diferente, menos agresiva y más curiosa. «Remedio de mi abuela. Ella lo hacía para niños que guardaban la voz mucho tiempo». La respuesta fue dada con la misma simplicidad directa, como si estuviera describiendo algo tan común como agua azucarada. Roberto sintió una mezcla de escepticismo y algo que no conseguía identificar completamente. Su mente racional gritaba que aquello era obviamente algún tipo de charlatanería, pero había algo en la presencia de la niña que desafiaba sus certezas habituales. Ella no pedía dinero, no hacía promesas grandiosas, no demostraba ningún comportamiento que él asociaría con estafadores o aprovechados. Isabela, por otro lado, parecía completamente absorta por la presencia de la niña y por el frasco que ella sostenía. Extendió una manita hesitante en dirección al objeto, pero se detuvo antes de tocarlo, mirando a su padre en busca de permiso. «¿De dónde vienes?».
Roberto preguntó, su voz ahora cargada de una curiosidad genuina que lo sorprendió. Vivo en la Comuna 13, respondió la niña, refiriéndose a una de las comunidades más desfavorecidas de la región metropolitana de Medellín. Pero mi abuela vivía en Jardín antes de venir para acá. Ella sabía hacer remedios con plantas que crecen solo allí. La mención a Jardín hizo que Roberto se atragantara ligeramente. Era su ciudad natal, el lugar que había dejado atrás hace más de 20 años en busca de mayores oportunidades en la capital. La coincidencia parecía demasiado imposible para ser real. ¿Tu abuela, ella todavía vive allí?, Roberto preguntó, aunque algo en el tono de la niña ya sugería la respuesta. Ella partió el año pasado, pero antes me enseñó a hacer el remedio especial. Dijo que un día encontraría a un niño que lo necesitaría. Los ojos de la niña brillaron con una mezcla de añoranza y determinación. Hoy por la mañana me desperté sabiendo que era hoy. Roberto miró a Isabela, que se había levantado del banco y ahora estaba a pocos pasos de la niña desconocida. Las dos parecían comunicarse a través de un entendimiento que trascendía las palabras, como si compartieran algún tipo de conocimiento secreto al que los adultos no podían acceder. El frasco dorado continuaba brillando entre las manos pequeñas, y Roberto se encontró hipnotizado por la posibilidad que representaba. Su mente racional enumeraba todos los motivos para desconfiar, todas las razones por las cuales aquello no podía ser real. Pero otra parte de él, una parte que había sido sofocada por los años de construcción de imperio y acumulación de poder, susurraba que quizás algunos milagros todavía fueran posibles. ¿Qué exactamente dijo tu abuela sobre este remedio?, Roberto preguntó, su voz ahora casi un susurro. La niña sonrió por primera vez, transformando completamente su expresión. Ella dijo que cuando la persona adecuada encuentre a la niña adecuada, en el momento adecuado, la voz que está escondida elegirá aparecer. Pero tiene que ser dado con amor verdadero, no con desesperación. La diferenciación entre amor y desesperación golpeó a Roberto como una flecha certera. Él reconoció inmediatamente que su búsqueda de la voz de Isabela había sido movida mucho más por la desesperación que por cualquier otra cosa. La desesperación de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería, frustrado por primera vez con algo que el dinero no podía comprar. Isabela se había acercado aún más y ahora estaba prácticamente al lado de la niña desconocida. Señaló el frasco y luego su propia garganta, en una pregunta muda que todos comprendieron perfectamente. ¿Quieres intentar?, la niña preguntó directamente a Isabela, ignorando completamente a Roberto en la toma de decisión. Isabela miró a su padre, y Roberto vio en sus ojos una mezcla de esperanza y miedo que reflejaba perfectamente sus propios sentimientos. En ese momento, él percibió que la decisión no era suya. Por más que su naturaleza controladora gritara para tomar el control de la situación, aquello era sobre Isabela, no sobre él. Roberto observó a su hija por largos segundos, viendo en sus ojos una determinación que rara vez aparecía. Isabela asintió con la cabeza de forma casi imperceptible pero decidida. Era la primera vez que él la veía tomar una decisión tan clara sobre algo relacionado con su condición, y eso lo tocó de una forma que no conseguía explicar completamente. «Está bien», dijo Roberto, su voz saliendo más ronca de lo que esperaba. «Pero necesito saber qué tiene ese frasco. ¿Qué ingredientes usaba tu abuela?». La niña lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y algo que podría llamarse paciencia ancestral, como si ya esperara esa pregunta. Hojas de menta recolectadas en la madrugada de San Juan, pétalos de manzanilla secados al sol de Jardín, miel de las abejas que anidan en los guayacanes amarillos y agua del manantial que brota cerca de la iglesia del Rosario. Los ingredientes sonaban demasiado simples para ser verdad, pero Roberto reconoció cada referencia. La iglesia del Rosario era un hito de su infancia en Jardín, y él recordaba vagamente historias sobre un manantial considerado sagrado por las rezanderas de la región. Su propia abuela, cuando vivía, solía recolectar hierbas en las madrugadas de fiestas de San Juan, diciendo que era cuando tenían más poder. ¿Solo eso?, Roberto preguntó, aún escéptico. «Y palabras especiales que mi abuela dijo cuando lo preparó»,
añadió la niña, como si eso fuera el detalle más natural del mundo. Ella decía que el remedio sin la palabra adecuada es solo té común. Isabela se había posicionado directamente frente a la niña y había extendido ambas manos, en una clara indicación de que estaba lista para recibir el frasco. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza que hacía que el corazón de Roberto se acelerara peligrosamente. La niña destapó cuidadosamente el frasco, liberando un aroma que inmediatamente transportó a Roberto de vuelta a la casa de su infancia. Era el olor de las mañanas de domingo en la cocina de la abuela, cuando ella preparaba sus tés misteriosos para curar desde dolor de cabeza hasta tristeza del corazón. El perfume dulce y herbáceo parecía llevar dentro de sí todas las memorias de un tiempo más simple, cuando la vida podía ser curada con recetas pasadas de generación en generación. «Bebe despacio», instruyó la niña a Isabela, ofreciéndole el frasco con movimientos delicados. «Y piensa en algo bonito que quieras decirle a tu papá». Roberto sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Durante 5 años, él había imaginado incontables veces cuál sería la primera palabra de Isabela. Papá sería lo obvio, pero quizás mamá viniera primero, un homenaje a la mujer que habían perdido en el parto. O quizás algo completamente inesperado, una palabra que revelara los pensamientos secretos que ella guardaba desde hacía tanto tiempo. Isabela tomó el frasco con sus 2 manitas, sosteniéndolo como si fuera el objeto más precioso del mundo. Olió el contenido delicadamente, hizo una expresión pensativa y luego miró alternativamente a la niña y a Roberto, como si pidiera una última confirmación. «Puedes beber, mi amor», susurró Roberto, su voz casi fallando. «Papá está aquí contigo». La primera gota del líquido dorado tocó los labios de Isabela, y ella hizo una pausa, registrando el sabor. No era amargo como los remedios que había probado antes, ni demasiado dulce como los jarabes convencionales. Tenía un gusto que ella no conseguía identificar, algo entre miel y flores, con una sensación de frescura que parecía extenderse por la boca y la garganta de forma extrañamente agradable. Animada por la primera impresión positiva, Isabela tomó un sorbo mayor, luego otro, hasta que el frasco estuvo completamente vacío. Roberto observaba cada movimiento con la intensidad de un científico analizando una reacción química crucial, buscando cualquier señal de cambio inmediato. Por algunos momentos, nada sucedió. Isabela permaneció en silencio, pasando la lengua por los labios para capturar los últimos rastros del sabor dulce. La niña de la calle se había alejado unos pasos y observaba con una expresión serena, como si supiera exactamente qué esperar. Roberto comenzó a sentir la familiar ola de decepción acercándose. Siempre era así con todos los tratamientos que intentaban. Algunos minutos de esperanza, seguidos por la cruel realidad de que nada había cambiado. Él se estaba preparando mentalmente para agradecer educadamente a la niña y marcharse cuando Isabela hizo algo completamente inesperado. Ella se llevó las manitas a la garganta y comenzó a masajearla suavemente, con movimientos circulares, como si estuviera intentando despertar algo que dormía desde hacía mucho tiempo. Sus ojos se cerraron en concentración, y Roberto podía ver que algo estaba sucediendo internamente, algún tipo de proceso que él no conseguía comprender. «Va a tardar un poquito», explicó la niña de la calle, notando la ansiedad creciente de Roberto. «Mi abuela decía que la voz necesita tiempo para encontrar el camino de vuelta». «¿Cuánto tiempo?», Roberto preguntó, aunque parte de él sabía que la pregunta no tenía respuesta exacta. «Cada niña es diferente. Algunas hablan el mismo día, otras tardan algunos soles para que la voz se ponga fuerte». La niña usaba la expresión «algunos soles» de una forma que sonaba antigua, como si hubiera aprendido a contar el tiempo de la misma forma que su abuela y la abuela de su abuela. Isabela abrió los ojos y miró directamente a Roberto. Había algo diferente en su expresión, una intensidad nueva que él no podía identificar. Abrió la boca ligeramente, como si fuera a hablar, pero la cerró de nuevo, negando con la cabeza con frustración. «Está funcionando», dijo la niña de la calle con convicción. «Ella está intentando. La voz está despertando.
Roberto sintió que su corazón se disparaba. Por primera vez en 5 años, él podía ver a Isabela realmente intentando hablar, no solo aceptando pasivamente su silencio. Había un esfuerzo consciente, una lucha interna que se reflejaba en sus expresiones faciales. «No fuerces», aconsejó la niña directamente a Isabela. «Deja que la voz venga cuando ella quiera. Si fuerzas, puede tener miedo y esconderse de nuevo». La sabiduría infantil de esas palabras impresionó a Roberto. La niña hablaba sobre la voz como si fuera una criatura viva, con voluntad propia y sentimientos que podían ser heridos. Era una perspectiva completamente diferente de todos los enfoques médicos y terapéuticos que él había intentado, que siempre trataban la mudez de Isabela como un problema mecánico a ser corregido. Isabela se relajó visiblemente al escuchar el consejo. Se sentó en el césped, cruzó las piernitas y cerró los ojos de nuevo, esta vez con una expresión pacífica en lugar de la concentración forzada anterior. Era como si estuviera meditando, esperando pacientemente que algo interno se organizara. «¿Cuál es tu nombre?», Roberto preguntó a la niña de la calle, percibiendo que aún no había hecho la presentación más básica. «María Clara», respondió ella, sentándose en el césped al lado de Isabela. «Mi abuela me dio ese nombre porque dijo que yo iba a necesitar la fuerza de María y la claridad de Clara para ayudar a las personas». «Tu abuela parece haber sido una mujer muy sabia», Roberto comentó. Y por primera vez su voz no cargaba escepticismo, sino una admiración genuina. «Ella sabía cosas que la gente olvidó de saber», María Clara dijo con simplicidad. Decía que el mundo se volvió muy ruidoso y la gente dejó de escuchar los remedios que crecen en la tierra. Roberto se sentó en el césped junto a las 2 niñas, algo que jamás haría en circunstancias normales. Su ropa cara ciertamente se mancharía, y él tenía reuniones importantes el lunes, pero en ese momento nada de eso parecía importar. Estaba presenciando algo que trascendía su comprensión habitual del mundo, y su respuesta instintiva era simplemente estar presente. «¿Cómo supiste que Isabela no hablaba?», Roberto preguntó, aún intrigado con la certeza que María Clara había demostrado desde el primer momento. «Lo vi en sus ojos», María Clara respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Los niños que no hablan tienen una manera especial de mirar. Es como si guardaran todas las palabras dentro de los ojos». Roberto miró a Isabela, intentando ver a través de los ojos de María Clara. Su hija estaba serena, respirando profundamente, y había realmente algo diferente en su expresión. Los ojos grandes y expresivos parecían aún más intensos, como si estuvieran procesando experiencias internas complejas. «¿Realmente crees que esto va a funcionar?», Roberto preguntó, y no pudo evitar que su voz sonara vulnerable. María Clara lo estudió por un momento antes de responder. «Tú quieres mucho oírla hablar. ¿Pero lo quieres por ti o por ella?». La pregunta fue como un golpe en el estómago. Roberto abrió la boca para dar una respuesta automática sobre amor paternal, pero las palabras se trabaron. Por primera vez, él fue forzado a confrontar la posibilidad de que su deseo obsesivo de escuchar a Isabela hablar fuera más sobre su propia necesidad de control que sobre su bienestar. Yo solo quiero que ella sea feliz», Roberto finalmente consiguió decir, pero las palabras sonaron hesitantes incluso para él mismo. «¿Ella te parece infeliz?», María Clara preguntó, gesticulando en dirección a Isabela, que había abierto los ojos y ahora observaba una familia de gorriones que había aterrizado cerca de ellas en el césped. Roberto realmente miró a su hija. Quizás por primera vez en mucho tiempo la miró realmente, no a través del filtro de su preocupación por la mudez. Isabela parecía tranquila, curiosa, interesada en el mundo a su alrededor. Cuando percibió que estaba siendo observada, sonrió a su padre con una expresión de pura alegría, sin ningún rastro de tristeza o frustración. «Ella parece feliz», Roberto admitió, y la revelación lo sorprendió. «Entonces quizás el remedio no sea para hacerla hablar», María Clara dijo con una sabiduría que desafiaba su edad aparente. «Quizás sea para hacerte escuchar mejor». Antes de que Roberto pudiera procesar completamente lo que ella había dicho, Isabela hizo un sonido pequeño y suave. No era todavía una palabra, pero era definitivamente un sonido vocal intencional,
el primero que Roberto ya había escuchado de ella emitir conscientemente. Los tres se volvieron hacia Isabela, que parecía tan sorprendida como ellos. Se llevó las manitas a la garganta nuevamente, esta vez con expresión de descubrimiento en lugar de frustración. Intentó repetir el sonido, y lo consiguió. Un pequeño susurro que cargaba toda la promesa del mundo. Roberto sintió lágrimas llenando sus ojos. No eran palabras aún, pero eran sonidos intencionales, conscientes, dirigidos. Era más progreso que cualquier tratamiento médico había conseguido en 5 años. «Está comenzando», susurró María Clara, y su sonrisa era radiante. Su voz está probando el camino de vuelta. En los días que siguieron al encuentro en el parque, la vida de Roberto tomó una dirección completamente inesperada. Isabela había comenzado a emitir sonidos con más frecuencia, pequeños susurros e intentos vocales que llenaban la mansión en el barrio El Poblado de una energía nueva. Eran solo ejercicios vocales, aún no palabras formadas, pero Roberto sentía como si estuviera asistiendo a un milagro suceder en cámara lenta. María Clara se había convertido en una presencia constante en sus vidas de forma casi natural. Al día siguiente del encuentro en el parque, Roberto la encontró nuevamente en la puerta de su empresa, las farmacias Almeida, esperando pacientemente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ella explicó que quería acompañar el progreso de Isabela, garantizar que el remedio estaba funcionando adecuadamente. «Mi abuela siempre decía que curar a alguien crea una responsabilidad», explicó María Clara con su seriedad desconcertante. «Quien da el remedio tiene que cuidar para asegurarse de que está haciendo bien». Roberto había dudado inicialmente. Su vida era rígidamente organizada, sus rutinas cuidadosamente planificadas, y la presencia de una niña de la calle no encajaba en ninguna de sus categorías habituales. Pero había algo en la determinación tranquila de María Clara que desarmaba sus defensas habituales. Además, Isabela claramente había desarrollado un cariño especial por la niña, comunicando a través de gestos que quería que ella se quedara cerca. Así, Roberto se encontró en la posición inusitada de alojar temporalmente a María Clara en su casa, una decisión que sorprendió incluso a su ama de llaves, señora Neusa, que trabajaba para la familia desde hacía más de 10 años. «Señor Roberto, ¿usted está seguro de esto?», señora Neusa le había preguntado discretamente cuando él instruyó que preparara una habitación para la niña. «No es que tenga algo contra la niña, ella parece educada, pero ella no es de nuestro mundo». Roberto completó la frase no dicha. «Lo sé, Neusa, pero a veces la vida nos coloca en situaciones que no podemos controlar». La ironía de sus propias palabras no pasó desapercibida para Roberto. Él, que había construido todo su éxito basado en la premisa de controlar variables y minimizar riesgos, estaba voluntariamente introduciendo una variable completamente impredecible en su ambiente más íntimo. María Clara, por su parte, se adaptó a la casa con una naturalidad que impresionaba. No mostraba deslumbramiento por el lujo que la rodeaba, ni incomodidad con la formalidad del ambiente. Simplemente existía en el espacio como si siempre hubiera pertenecido a él, enfocando toda su atención en ayudar a Isabela con ejercicios vocales que parecía conocer instintivamente. «Respira hondo y suelta el aire haciendo un sonido muy bajito», instruía María Clara durante las sesiones que realizaban en el jardín de la casa. «Imagina que estás llamando a los pajaritos para jugar». Isabela seguía las instrucciones con dedicación impresionante. Roberto observaba desde la ventana de su oficina, fascinado por la paciencia infinita que las dos niñas demostraban una con la otra. Era un contraste marcado con la ansiedad que él mismo sentía con cada pequeño progreso o aparente retroceso. Al tercer día de la presencia de María Clara en la casa, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos de forma irreversible. Durante una conversación telefónica con el doctor, Enrique Bastos, su socio en las farmacias Almeida, mencionó casualmente los progresos de Isabela. «Roberto, ¿me estás diciendo que una niña de la calle tenía un remedio que consiguió más en 3 días que años de tratamiento médico?» El doctor Enrique sonaba incrédulo al teléfono. «¿Tienes idea de lo que eso podría representar?» «Significa que mi hija está mejorando», Roberto respondió,
pero había algo en la voz de su socio que despertó su atención empresarial. Significa mucho más que eso, amigo. Si ese remedio realmente funciona, estamos hablando de un descubrimiento revolucionario. ¿Cuántas familias colombianas crees que pasan por la misma situación que ustedes pasaron? La pregunta plantó una semilla en la mente de Roberto que comenzó a germinar inmediatamente. Su experiencia como empresario le había enseñado a reconocer oportunidades donde otros veían solo circunstancias aisladas. Si el remedio de María Clara realmente tenía eficacia, las implicaciones comerciales eran enormes. ¿Crees que debería hablar con la niña sobre la receta? Roberto preguntó, intentando sonar casual. Yo creo que deberías hacer más que hablar. Documentar, probar, entender la composición exacta. Roberto, esto podría ser más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. Después de colgar el teléfono, Roberto permaneció en su oficina por largo tiempo, mirando a través de la ventana hacia el jardín donde Isabela y María Clara continuaban sus ejercicios vocales. Por primera vez desde el encuentro en el parque, su mente no estaba enfocada exclusivamente en el bienestar de su hija. Una parte de él, la parte que había construido un imperio farmacéutico, a través de decisiones calculadas y oportunidades aprovechadas, comenzaba a ver la situación bajo una perspectiva completamente diferente. Esa noche, durante la cena, Roberto inició una conversación cuidadosamente planificada con María Clara. La niña se había adaptado a las comidas formales de la casa con la misma naturalidad que demostraba en todo lo demás, usando los utensilios correctos sin aparente esfuerzo y participando en las conversaciones con una madurez que continuaba sorprendiéndolo. María Clara, Roberto comenzó cortando su filete con movimientos precisos. Me gustaría entender mejor sobre tu abuela y los remedios que ella hacía. ¿Qué quieres saber? María Clara preguntó directamente, pausando con el tenedor en el aire. ¿Cómo aprendió? ¿Desde hace cuánto tiempo tu familia hacía esos remedios? ¿Existen otras recetas además de la que le diste a Isabela? María Clara estudió a Roberto por un momento antes de responder, y él tuvo la impresión desconcertante de que ella podía ver a través de sus motivaciones de una forma que la mayoría de los adultos no conseguía. Mi abuela decía que el conocimiento de las plantas vino de su bisabuela, que vino de la bisabuela de la bisabuela. Las mujeres de nuestra familia siempre supieron curar con lo que crece de la tierra. Hizo una pausa, observando a Isabela intentar formar una palabra silenciosa con los labios. Pero ella también decía que cada remedio solo funciona cuando es dado con el corazón adecuado. ¿Y qué significa corazón adecuado? Roberto preguntó, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta lo haría sentir incómodo. Querer ayudar de verdad, no querer ganar nada para sí mismo. María Clara respondió con la simplicidad devastadora que caracterizaba sus observaciones más profundas. Roberto sintió un malestar creciente, como si la niña de 8 años pudiera detectar las consideraciones comerciales que había comenzado a nutrir. Para disimular su malestar, se concentró en Isabela, que había conseguido emitir un sonido más claro durante la comida. «Mi amor, intenta decir agua», Roberto sugirió ofreciendo el vaso a Isabela. Isabela se concentró intensamente, moviendo los labios de forma exagerada. Un sonido salió, no exactamente agua, pero acercándose a un intento real de palabra. Era más progreso en una semana que en los 5 años anteriores. «Está funcionando muy bien», María Clara observó, sonriendo a Isabela con orgullo genuino. «En algunos días ella conseguirá palabras enteras». «¿Existen otros niños que podrían beneficiarse de este remedio?», Roberto preguntó, intentando sonar como si la pregunta estuviera motivada por altruismo. María Clara lo miró con una expresión que él no consiguió interpretar completamente. «¿Tú quieres ayudar a otros niños?». «Claro», Roberto respondió rápidamente. «Si existe algo que puede ayudar a más familias como la nuestra...». «Mi abuela hizo este remedio solo 3 veces en toda su vida», María Clara lo interrumpió. «Decía que tenía que ser especial para funcionar. No puede ser hecho como un remedio común». Roberto sintió una frustración creciente. La perspectiva empresarial que había comenzado a formarse chocaba con las limitaciones aparentemente arbitrarias impuestas por las tradiciones de la familia de María Clara. Como empresario,
Él estaba acostumbrado a escalar soluciones, transformar descubrimientos en productos, crear sistemas que pudieran beneficiar al mayor número de personas posible y generar un beneficio significativo en el proceso. Pero ciertamente la receta podría ser reproducida, Roberto insistió, si conocemos los ingredientes. Conocer ingredientes no es lo mismo que saber hacer el remedio, María Clara dijo pacientemente. Mi abuela siempre decía que el remedio verdadero necesita 3 cosas: planta adecuada, momento adecuado y persona adecuada haciéndolo. ¿Y quién sería la persona adecuada?, Roberto preguntó, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Quien aprendió directamente de quien sabía, como mi abuela me enseñó. María Clara tomó un sorbo de jugo y añadió tranquilamente. Ella dijo que si un día alguien quisiera hacer el remedio para ganar dinero, dejaría de funcionar. El comentario golpeó a Roberto como una bofetada. Era como si la niña pudiera leer sus pensamientos y estuviera deliberadamente desmantelando sus consideraciones comerciales. Él se preguntó si María Clara era realmente tan inocente como parecía, o si había una inteligencia calculadora detrás de su aparente simplicidad. Yo no estaba pensando en dinero, Roberto mintió, sino en cómo ayudar a más personas. María Clara no respondió inmediatamente, enfocando su atención en ayudar a Isabela con otro ejercicio vocal. Cuando finalmente habló, sus palabras cargaban un peso que parecía desproporcional a su edad. Mi abuela también decía que cuando la gente empieza a pensar en ayudar a muchas personas a la vez, generalmente se olvidan de ayudar bien a la persona que está frente a ellas. Esa noche, después de que Isabela y María Clara se hubieran ido a sus habitaciones, Roberto se quedó despierto en su oficina, intentando organizar los pensamientos conflictivos que bullían en su mente. Por un lado, estaba genuinamente agradecido y maravillado con el progreso de Isabela. Por otro, no podía dejar de pensar en el potencial comercial desperdiciado de un descubrimiento que podría revolucionar el tratamiento de trastornos del habla. La tensión entre su gratitud como padre y su visión como empresario estaba creciendo cada día, creando un conflicto interno que no sabía cómo resolver. María Clara, con su sabiduría desconcertante y sus limitaciones aparentemente inflexibles, representaba tanto la salvación de Isabela como un obstáculo para posibilidades que su mente empresarial no podía dejar de explorar. La primera palabra clara de Isabela llegó una mañana soleada de domingo, 2 semanas después del encuentro en el parque. Roberto estaba revisando informes financieros en su oficina cuando escuchó un sonido que lo hizo soltar inmediatamente los papeles y correr hacia el jardín. ¡Papá! La palabra salió clara, nítida, cargada de toda la alegría y sorpresa que una niña de 5 años podría expresar. Isabela estaba de pie próxima a la fuente ornamental, con María Clara a su lado, ambas radiantes de felicidad. El sonido resonó por el jardín como música celestial, y Roberto sintió que sus piernas flaqueaban. Ella habló, Roberto susurró para sí mismo, como si necesitara confirmar que no lo había imaginado. Mi hija habló. Isabela corrió en su dirección gritando, «¡Papá! ¡Papá!», repetidas veces, como si estuviera experimentando la sensación de poder llamar a su padre por primera vez en la vida. Roberto la tomó en brazos y la giró en el aire, lágrimas rodando libremente por su rostro, mientras ella continuaba repitiendo la palabra mágica que había esperado escuchar por 5 años. «Lo conseguí, papá, conseguí hablar», Isabela exclamó, su voz aún un poco ronca por el esfuerzo, pero perfectamente comprensible. María Clara observaba la escena con una sonrisa tranquila, como si hubiera sabido todo el tiempo que aquel momento llegaría. Había algo profundamente satisfecho en su expresión, pero también una sombra de melancolía que Roberto no consiguió interpretar completamente. «¿Cómo te sientes, mi amor?», Roberto preguntó a Isabela, aún sosteniéndola en brazos. «Diferente», Isabela respondió pausando para pensar en las palabras, «como si me hubiera despertado de un sueño muy largo. Tengo muchas cosas que decir, papá», y realmente las tenía. En los días siguientes, Isabela se mostró incansable en su necesidad de usar su voz recién descubierta. Hacía preguntas sobre todo lo que veía, contaba historias elaboradas sobre sus juguetes
Cantaba canciones que solo había oído anteriormente. Era como si 5 años de palabras represadas estuvieran finalmente encontrando su salida. Roberto estaba extasiado, pero también un poco abrumado por la intensidad de la comunicación súbita. Isabela, que antes se contentaba con comunicación no verbal, ahora exigía atención constante para sus descubrimientos verbales. Se despertaba temprano para practicar palabras nuevas, inventaba conversaciones imaginarias durante el día y se resistía a dormir porque quería seguir hablando. ¿Es normal que hable tanto así? Roberto preguntó a María Clara durante un momento raro de silencio, cuando Isabela había finalmente adormecido después de una tarde particularmente intensa de conversación. Mi abuela decía que el niño que está mucho tiempo sin hablar después quiere hablar todo de una vez. María Clara explicó. Es como cuando tienes mucha sed y bebes agua muy rápido. Después de algunas semanas ella hablará normal. La normalidad que María Clara describía parecía un concepto mágico para Roberto. Poder tener conversaciones normales con Isabela, oírla contar sobre sus sueños, sus preocupaciones, sus alegrías. Era un futuro que él había deseado tan intensamente que casi no creía que se estuviera haciendo realidad. Pero conforme la euforia inicial comenzaba a estabilizarse, Roberto se encontró regresando a las consideraciones que había intentado suprimir. El éxito inequívoco del remedio de María Clara era ahora un hecho comprobado, no más una esperanza incierta. Y con la comprobación vino una intensificación de sus pensamientos empresariales. Durante una reunión con el doctor Enrique en la sede de las farmacias Almeida, Roberto no pudo contener más sus especulaciones comerciales. «Enrique, necesitas ver a Isabela ahora. Es como si nunca hubiera tenido problemas de habla. El progreso es absolutamente impresionante». El doctor Enrique, un hombre meticuloso en sus 50 y tantos años que había ayudado a Roberto a construir el imperio farmacéutico, escuchó con interés creciente, mientras Roberto describía detalladamente la transformación de Isabela. «¿Y la niña que proporcionó el remedio todavía está con ustedes?», el doctor Enrique preguntó. «Sí, María Clara ha sido fundamental para el proceso. Ella conoce detalles sobre la preparación que no conseguiríamos descubrir de otra forma. Roberto, ¿comprendes que estamos hablando potencialmente del descubrimiento médico más significativo de nuestra carrera? Si conseguimos documentar, probar y reproducir este remedio». «Lo sé», Roberto interrumpió, pero su voz cargaba una hesitación que no pasó desapercibida por su socio. «Pareces reacio». «¿Por qué?». Roberto pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba lidiando con decisiones complejas. «La niña, ella tiene ideas muy específicas sobre cómo y cuándo el remedio debe ser usado. Dice que no puede ser comercializado». El doctor Enrique rió, un sonido que sonaba más cínico que alegre. «Roberto, ella es una niña. ¿Realmente vas a dejar que las supersticiones de una niña de la calle impidan un descubrimiento que podría ayudar a miles de familias?» La forma en que el doctor Enrique planteó la cuestión hizo que Roberto se sintiera simultáneamente validado e incómodo. Por un lado, su experiencia empresarial concordaba con la lógica de su socio. Por otro, había algo en la confianza absoluta que María Clara había depositado en él que hacía que la traición de esa confianza fuera moralmente compleja. «No es tan simple», Roberto intentó explicar. «Ella dice que el remedio solo funciona cuando se hace con ciertas condiciones específicas. No es solo una cuestión de ingredientes». «Roberto», el doctor Enrique se inclinó hacia adelante, su voz asumiendo el tono persuasivo que usaba en negociaciones importantes. «¿Cuántas familias colombianas crees que están pasando por la misma desesperación que ustedes pasaron? ¿Cuántos niños podrían ser ayudados si conseguimos transformar este descubrimiento en un tratamiento accesible?» Era un argumento poderoso, y Roberto sintió que su resistencia disminuía. La imagen de miles de familias recibiendo la misma alegría que él había experimentado cuando Isabela habló por primera vez era seductora y aparentemente altruista. Además, el doctor Enrique continuó, «No estamos hablando de explotar a la niña. Podemos ofrecer una compensación generosa, garantizar que ella y su familia estén bien cuidadas. Todo el mundo sale ganando». «¿Ella no tiene familia?»,
Roberto dijo automáticamente. Es huérfana. Aún mejor, podemos convertirnos en su familia, darle oportunidades que nunca tendría de otra forma. Roberto, esto no es sobre codicia, es sobre responsabilidad social. Esa noche, Roberto observó a María Clara ayudando a Isabela con ejercicios de dicción en el jardín. Las dos habían desarrollado una rutina reconfortante. María Clara inventaba juegos que incentivaban a Isabela a practicar sonidos difíciles, e Isabela respondía con entusiasmo creciente por cada pequeño progreso. María Clara, Isabela estaba diciendo, ¿puedes enseñarme a hablar como hablaba tu abuela? ¿Cómo así? Tú hablas diferente a veces, como si las palabras tuvieran más fuerza. Quiero aprender eso también. María Clara sonrió. Mi abuela decía que las palabras tienen poder cuando vienen del corazón verdadero. No es una forma de hablar, es una forma de sentir. Roberto escuchó la conversación desde la ventana de su oficina, sintiendo un malestar creciente con sus propios pensamientos. Había algo profundamente irónico en estar considerando comercializar un remedio basado en tradiciones que enfatizaban la autenticidad y la pureza de intenciones. Pero conforme los días pasaban, la presión empresarial se intensificaba. El doctor Enrique no era el único en mostrar interés. Durante una reunión de la Junta Directiva de las Farmacias Almeida, Roberto mencionó superficialmente la situación de Isabela, e inmediatamente varios miembros comenzaron a hacer preguntas sobre posibilidades de investigación y desarrollo. Roberto, si esto es verdad, estamos hablando de una oportunidad única, comentó Margarita Vieira, la directora de marketing de la empresa. No solo el potencial comercial, sino el impacto positivo en nuestra imagen corporativa. Un descubrimiento revolucionario desarrollado por una empresa colombiana basado en conocimiento tradicional nacional. Podríamos posicionar esto como una fusión entre sabiduría ancestral y ciencia moderna, añadió Carlos Medeiros, director de desarrollo de productos. El mercado de medicina alternativa está explotando, especialmente para tratamientos pediátricos. Roberto escuchó las especulaciones de sus colegas con fascinación y horror crecientes. En cuestión de minutos, ellos habían transformado la situación íntima de su familia en estrategias de marketing y proyecciones de beneficio. Era exactamente el tipo de enfoque que lo había hecho exitoso en los negocios, pero aplicada a la situación actual, parecía obscenamente inadecuada. Necesitamos proceder con cautela, Roberto dijo finalmente. La situación es delicada. Claro, Margarita estuvo de acuerdo rápidamente. Pero no podemos dejar que la delicadeza nos impida actuar. Oportunidades como esta no aparecen dos veces. Después de la reunión, Roberto condujo a casa en silencio, sus pensamientos en constante tumulto. Cuando llegó, encontró a Isabela y María Clara en la sala de estar, hojeando un libro de cuentos. Isabela estaba leyendo en voz alta, su dicción mejorando visiblemente cada día. «Papá», Isabela corrió a saludarlo, como hacía siempre que llegaba del trabajo. María Clara me enseñó una palabra nueva hoy, gratitud. Ella dijo que es cuando te pones feliz porque alguien fue bueno contigo. Es una palabra importante, Roberto dijo, abrazando a su hija mientras miraba a María Clara por encima de su cabeza. Yo tengo mucha gratitud por María Clara, Isabela continuó, y por ti también, papá, y por la abuela de María Clara, aunque nunca la haya conocido. ¿Por qué por la abuela de María Clara?, Roberto preguntó. Porque fue ella quien enseñó el remedio que me hizo hablar, Isabela explicó con la lógica simple de la infancia. María Clara dijo que cuando alguien te ayuda, tienes que recordar quién le enseñó a esa persona a ayudar. Roberto sintió un nudo en la garganta. La inocencia de Isabela destacaba aún más la complejidad moral de sus consideraciones comerciales. Ella estaba aprendiendo sobre gratitud y conexiones humanas profundas, mientras él estaba contemplando maneras de transformar esa experiencia sagrada en beneficio empresarial. Esa noche, después de que las niñas se hubieran ido a dormir, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de todos los eventos subsiguientes. Él no conseguiría vivir consigo mismo si no exploraba completamente las posibilidades comerciales del remedio de María Clara. Pero tampoco conseguiría vivir consigo mismo si traicionaba abiertamente
la confianza que ella había depositado en él. La solución, decidió, sería obtener la fórmula completa del remedio de forma indirecta, a través de preguntas aparentemente inocentes y observación cuidadosa. Una vez que comprendiera completamente la preparación, podría desarrollar una versión comercial sin necesariamente involucrar a María Clara directamente. Era una racionalización que le permitía mantener la ilusión de integridad moral mientras perseguía sus objetivos empresariales. Roberto se adormeció esa noche, sintiéndose simultáneamente inteligente por haber encontrado una solución para su dilema y profundamente incómodo con la naturaleza de esa solución. La oportunidad que Roberto esperaba llegó de forma inesperada una tarde de miércoles, cuando María Clara mencionó casualmente que estaba preocupada por el suministro de ingredientes para hacer más remedio, en caso de ser necesario. Algunas de las plantas que mi abuela usaba solo crecen en lugares específicos de jardín, explicó ella durante la merienda, mientras Isabela practicaba lectura en la biblioteca. Y tienen que ser recolectadas en la época adecuada, si no, no funcionan bien. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que María Clara hablaba espontáneamente sobre detalles prácticos de la preparación del remedio, y él reconoció inmediatamente la importancia de explorar esa apertura. ¿Qué tipo de lugares específicos?, Roberto preguntó, intentando sonar solo casualmente interesado. Hay un manantial detrás de la iglesia del Rosario, donde mi abuela siempre iba a buscar el agua, y las hierbas crecen en una ladera que está al lado del cementerio viejo, donde el sol da por la mañana, pero hay sombra por la tarde. Roberto conocía exactamente los lugares que ella describía. Jardín era su ciudad natal, y él había jugado en esas mismas laderas durante la infancia. La especificidad de la información que María Clara proporcionaba lo sorprendió. Ella claramente tenía conocimiento detallado sobre aspectos que él no había considerado importantes. ¿Y cuándo deben ser recolectadas esas plantas?, Roberto continuó, su voz permaneciendo cuidadosamente neutra. Depende de la planta. La menta tiene que ser cortada antes de que salga el sol el día de San Juan, cuando todavía tiene rocío de las estrellas. La manzanilla tiene que secarse en criba de paja por exactamente 7 días al sol de jardín. El sol de otros lugares no funciona igual. ¿Por qué el sol tiene que ser específicamente de jardín?, Roberto preguntó, fascinado a pesar de su escepticismo. María Clara hizo esa expresión pensativa que siempre precedía a sus explicaciones más profundas. Mi abuela decía que cada lugar tiene una fuerza diferente en la tierra. Jardín está en un lugar donde la tierra guarda memorias muy antiguas, de cuando los primeros curanderos aprendieron a usar las plantas. Por eso los remedios hechos allí son más fuertes. Roberto luchó contra la tentación de descartar esa explicación como simple superstición. Su mente racional rechazaba la idea de que la ubicación geográfica pudiera afectar la eficacia medicinal, pero los resultados incuestionables que había presenciado con Isabela lo forzaban a reconsiderar muchas de sus certezas anteriores. ¿Sabes la receta completa de memoria?, Roberto preguntó, intentando que la cuestión sonara como curiosidad paternal en lugar de interés comercial. Sé todas las recetas que mi abuela me enseñó. María Clara respondió simplemente. Ella dijo que el conocimiento de curar no puede ser olvidado, si no la gente se queda sin ayuda. Roberto sintió una mezcla de excitación y culpa. La confianza total que María Clara demostraba al compartir información tan valiosa solo intensificaba su malestar moral, pero también alimentaba su determinación de obtener todos los detalles necesarios para la reproducción comercial. ¿Cuántas recetas te enseñó? 7. Una para cada problema diferente. María Clara contó con los dedos mientras hablaba. Remedio para el niño que no habla. Remedio para la persona que no consigue dormir con paz. Remedio para curar tristeza que no se va. Remedio para el dolor en las articulaciones de los ancianos. Remedio para la mujer que no consigue tener bebé. Remedio para el hombre que perdió el coraje y remedio para la familia que pelea mucho. Roberto quedó impresionado con la amplitud del conocimiento que María Clara había heredado. Si su abuela realmente poseía recetas eficaces para todos esos problemas, las implicaciones comerciales eran aún mayores de lo que él había imaginado inicialmente.
«Esto es increíble», Roberto dijo, y por primera vez su admiración era genuina en lugar de calculada. «Tu abuela era una mujer muy sabia». Ella lo era. María Clara estuvo de acuerdo con añoranza evidente. Pero también decía que la sabiduría sin responsabilidad se vuelve peligro. Por eso solo me enseñó las recetas, después de que yo prometí usarlas solo para ayudar, nunca para aprovecharme. La mención a la promesa que María Clara había hecho a su abuela creó otro momento de malestar para Roberto. Él estaba claramente planeando exactamente el tipo de aprovechamiento contra el que la abuela había advertido, pero consiguió racionalizar que sus intenciones eran fundamentalmente altruistas. Él quería ayudar a más personas, no solo enriquecerse. En los días siguientes, Roberto comenzó a hacer preguntas más específicas y técnicas sobre los procesos de preparación. María Clara respondía abiertamente, aparentemente sin sospechar las motivaciones detrás del interés creciente de Roberto. «¿La miel tiene que ser de abejas que anidan específicamente en los guayacanes amarillos?», Roberto preguntó durante una caminata en el jardín. «Sí, porque las abejas del guayacán amarillo visitan flores que crecen solo en la región de jardín. La miel queda con un gusto y poder diferentes». «¿Y si usáramos miel común el remedio no funcionaría?». María Clara dejó de andar y miró a Roberto con una expresión ligeramente sorprendida. «¿Por qué quieres saber eso?». Roberto sintió un momento de pánico, percibiendo que sus preguntas estaban siendo obviamente dirigidas. Rápidamente improvisó una explicación. Estaba pensando, ¿y si necesitáramos hacer más remedio para Isabela en el futuro? ¿Y si no consiguiéramos encontrar exactamente los mismos ingredientes? La respuesta pareció satisfacer a María Clara, pero Roberto notó que ella se volvió ligeramente más cautelosa en sus respuestas subsiguientes, proporcionando menos detalles espontáneamente. Durante una reunión privada con el doctor Enrique la semana siguiente, Roberto compartió la información que había recolectado. Su socio escuchó con interés intenso, tomando notas detalladas sobre cada aspecto del proceso descrito. «Roberto, esto es suficiente para que comencemos pruebas preliminares», el doctor Enrique dijo después de revisar sus anotaciones. «Podemos enviar un equipo a jardín para recolectar muestras de los ingredientes específicos que la niña mencionó. ¿Y si los ingredientes específicos realmente son necesarios? ¿Cómo vamos a escalar la producción? Un paso a la vez. Primero confirmamos si conseguimos reproducir el remedio con los ingredientes originales. Después trabajamos en sustituciones y optimizaciones para producción comercial». Roberto dudó. «Enrique, todavía no he hablado con María Clara sobre esto. Ella puede no aprobarlo». «Roberto», el doctor Enrique interrumpió, su voz asumiendo un tono más firme. «Tienes que decidir si estás administrando una empresa o una institución de caridad. Tenemos responsabilidades fiduciarias con nuestros inversores y una oportunidad única de desarrollar algo revolucionario. La aprobación de una niña no puede ser el factor determinante en decisiones empresariales de tal magnitud». La firmeza de su socio hizo eco en muchas de las racionalizaciones que Roberto se había hecho a sí mismo, pero escucharlas expresadas tan directamente lo hizo sentir incómodo. Aún así, accedió a autorizar la expedición de recolección para jardín, convenciéndose de que estaba solo explorando posibilidades, no tomando decisiones irreversibles. El equipo regresó de jardín 3 días después, con muestras cuidadosamente recolectadas de todos los ingredientes que Roberto había identificado. El doctor Enrique coordinó personalmente los primeros experimentos de preparación, siguiendo meticulosamente las instrucciones que Roberto había recolectado de María Clara. «Los ingredientes son exactamente como ella describió», el doctor Enrique relató después del primer lote. «La menta realmente tiene características distintas cuando se recolecta en esas condiciones específicas, y el agua del manantial tiene una composición mineral única. ¿Consiguieron reproducir el remedio? Conseguimos crear algo que parece idéntico visualmente y en términos de aroma, pero no tenemos cómo probar la eficacia sin sujetos de prueba apropiados». Roberto sintió un escalofrío de excitación mezclado con ansiedad. Estaban más cerca que nunca de reproducir, independientemente el remedio de María Clara, pero también se estaban acercando al momento
en que tendrían que decidir cómo proceder con las pruebas y el desarrollo. Esa noche, durante la cena, Isabela hizo un comentario que heló la sangre de Roberto. «Papá, María Clara parece triste hoy. Ella dijo que a veces siente como si su abuela estuviera preocupada por algo. ¿Por qué cree ella que su abuela estaría preocupada?». Roberto preguntó, intentando sonar casual. «No sé. Ella dijo que a veces siente cuando la gente está pensando cosas que su abuela no aprobaría». María Clara, que había permanecido en silencio durante gran parte de la comida, miró directamente a Roberto cuando Isabela dijo eso. Sus ojos oscuros parecían cargar una sabiduría que trascendía su edad aparente, y Roberto tuvo la sensación perturbadora de que ella sabía exactamente lo que él había estado haciendo. «Las abuelas siempre se preocupan», Roberto dijo débilmente, intentando romper la intensidad del momento. «¿Verdad?». María Clara estuvo de acuerdo, pero continuó mirando a Roberto de una forma que lo hizo sentir como si sus intenciones estuvieran siendo evaluadas por fuerzas que él no comprendía completamente. Esa noche, Roberto tuvo dificultad para dormir. La proximidad del éxito en reproducir el remedio lo entusiasmaba, pero la posible desaprobación de María Clara lo preocupaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Él se había convencido de que estaba actuando por los motivos correctos, pero las palabras de Isabela sobre la preocupación de la abuela fallecida lo hicieron cuestionar si sus racionalizaciones eran realmente tan sólidas como creía. La tensión entre sus ambiciones empresariales y su relación con María Clara estaba intensificándose, y Roberto sabía que en breve sería forzado a elegir entre explorar completamente la oportunidad comercial o preservar la confianza que la niña había depositado en él. Por primera vez desde el inicio de todo el proceso, él comenzó a preguntarse si algunas oportunidades valían el precio moral que exigían. El momento de la verdad llegó una mañana de viernes, cuando el doctor Enrique llamó a Roberto con noticias que lo cambiaron todo. «Roberto, las pruebas preliminares fueron un éxito completo». La voz de su socio vibraba de excitación por teléfono. «Conseguimos reproducir el remedio exactamente como se describió. Ahora necesitamos pasar a la siguiente fase. Pruebas controladas con sujetos reales». Roberto sintió que su estómago se contraía. «Enrique, no podemos simplemente comenzar a probar en niños sin autorización adecuada». «Claro que no. Pero tenemos contactos en el Hospital Universitario San Vicente Fundación que podrían facilitar una investigación experimental discreta. Algunas familias con niños que tienen problemas similares a los que Isabela tenía, dispuestas a intentar alternativas no convencionales». La propuesta sonaba simultáneamente emocionante y aterradora. Roberto sabía que estaban entrando en un territorio que exigiría decisiones irreversibles sobre cómo proceder con María Clara y su conocimiento. «¿Y si las pruebas son exitosas?», Roberto preguntó. «Entonces avanzamos hacia el desarrollo comercial completo. Marketing, producción en masa, distribución nacional. Roberto, estamos hablando potencialmente de cientos de millones en ingresos en los primeros años». Después de colgar el teléfono, Roberto permaneció en su oficina por largo tiempo, observando a través de la ventana a Isabela y María Clara jugando en el jardín. Isabela estaba contando una historia elaborada a María Clara, su voz clara y expresiva, demostrando el milagro que había sucedido. La escena debería haber llenado a Roberto de gratitud pura, pero en su lugar, él se sentía consumido por una ambición que crecía como fuego incontrolable. Esa tarde Roberto tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su relación con María Clara. En lugar de continuar recolectando información indirectamente, decidió abordar la cuestión directamente, convencido de que podría convencerla de cooperar voluntariamente. «María Clara», Roberto comenzó después de la cena, cuando Isabela había subido a su habitación, «me gustaría hablar contigo sobre una posibilidad importante». María Clara, que estaba organizando sus pocas pertenencias, lo miró con atención respetuosa pero cautelosa. «El doctor Enrique y yo hemos estado pensando en cuántas otras familias podrían ser ayudadas si consiguiéramos disponibilizar el remedio de tu abuela para más personas». «¿Cómo así?», María Clara preguntó, aunque Roberto sospechaba que ella ya sabía a dónde iba la conversación. «Bueno,
Tú tienes el conocimiento para hacer el remedio. Nosotros tenemos los recursos y la estructura para producir y distribuir a gran escala. Podríamos trabajar juntos para ayudar a miles de niños. María Clara quedó en silencio por largos momentos, sus ojos oscuros estudiando a Roberto con una intensidad que lo dejó incómodo. Mi abuela me contó sobre hombres como tú, ella dijo finalmente, su voz cargando una tristeza que parecía desproporcionada para su edad. ¿Cómo así?, Roberto preguntó, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta no sería favorable. Hombres que empiezan queriendo ayudar a una persona y terminan queriendo ayudar a todo el mundo. Pero al final solo se ayudan a sí mismos. La observación fue como una bofetada. Roberto sintió su defensiva activándose inmediatamente. María Clara, yo no estoy pensando en mí mismo. Estoy pensando en todas las familias que podrían tener la misma alegría que tuvimos cuando Isabela comenzó a hablar. ¿Y cuánto dinero ganarías ayudando a esas familias?, María Clara preguntó directamente. Roberto dudó. La pregunta era imposible de responder honestamente, sin revelar la extensión de sus motivaciones comerciales. Bueno, naturalmente habría costos de producción, distribución, investigación. Una empresa necesita ser sostenible para seguir ayudando a personas. ¿Cuánto dinero?, María Clara repitió, su voz permaneciendo calma pero implacable. Eso no es lo principal. Es lo principal para ti, María Clara interrumpió. Lo veo en tus ojos. Tú ya no piensas en ayudar a Isabela u otros niños. Tú piensas en cuántas cosas podrías comprar con el dinero del remedio de mi abuela. La precisión de la observación dejó a Roberto sin palabras por un momento. ¿Cómo una niña de 8 años conseguía ver a través de sus racionalizaciones tan claramente? María Clara, estás siendo injusta. Claro que me importan otros niños. Si te importaran otros niños, preguntarías cómo mi abuela los ayudaba. Ella nunca vendió remedios. Siempre los dio gratis a quien los necesitaba. Pero dar gratis significa que solo algunas personas son ayudadas, Roberto argumentó, sintiendo que estaba perdiendo el control de la conversación. Si producimos comercialmente, miles de familias podrían tener acceso a precios que solo familias ricas como la tuya podrían pagar. María Clara terminó la frase. Roberto sintió una frustración creciente. La obstinación de María Clara estaba bloqueando una oportunidad que podría beneficiar a incontables personas. Su paciencia, ya probada por semanas de aproximación cautelosa, comenzó a agotarse. María Clara, necesitas entender que el mundo no funciona con caridad. Si queremos realmente hacer una diferencia, necesitamos recursos, estructura, capacidad de producción. Todo eso requiere inversión y sí, retorno sobre esa inversión. Mi abuela decía que cuando empiezas a hablar de inversión y retorno, dejaste de hablar de curar personas. La simplicidad implacable con la que María Clara desmontaba sus argumentos estaba dejando a Roberto genuinamente irritado. Él había construido un imperio basado en principios empresariales sólidos, y ahora una niña huérfana estaba cuestionando la legitimidad de todo su enfoque. «Escucha, María Clara», Roberto dijo, su voz asumiendo un tono más firme. «Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste por Isabela. Por eso te estoy ofreciendo una asociación donde serías muy bien compensada. Podríamos garantizar que nunca más necesitaras preocuparte por dinero, educación, vivienda. Tú quieres comprar las recetas de mi abuela», María Clara dijo tranquilamente. «Quiero crear una situación donde todos salgan ganando», Roberto corrigió, pero sus palabras sonaron débiles incluso para él mismo. «¿Y si digo que no?». La pregunta tomó a Roberto desprevenido. Durante todas sus consideraciones sobre cómo abordar a María Clara, él había asumido que eventualmente conseguiría convencerla. La posibilidad de una negativa definitiva lo forzó a confrontar aspectos de su plan que había preferido no examinar directamente. «Bueno, sería decepcionante», Roberto dijo cautelosamente. «Pero respetaría tu decisión, claro». María Clara lo estudió por unos momentos más antes de negar con la cabeza lentamente. «Mi abuela me enseñó las recetas para ayudar a las personas cuando necesitaran ayuda verdadera, no para hacer del remedio un negocio. María Clara, por favor, piensa en esto». «Ya lo pensé. La respuesta es no».
La firmeza de su negativa dejó a Roberto en shock temporal. Él se había preparado para una negociación, contrapropuestas, discusión. Una negativa simple y definitiva no estaba en sus consideraciones. ¿Entiendes que estás negando ayuda a miles de familias? Roberto intentó una última súplica. Entiendo que quieres usar el conocimiento de mi abuela para hacerte más rico. María Clara respondió sin hesitación. Y entiendo que mi abuela estaría muy triste conmigo si yo dejara que eso sucediera. Esa noche, después de que María Clara se hubiera ido a dormir, Roberto se quedó despierto en su oficina, contemplando sus opciones. La negativa clara de María Clara creaba un dilema que él no había anticipado completamente. Él podría aceptar la decisión de ella y renunciar a una oportunidad comercial extraordinaria, o podría seguir adelante sin su cooperación, usando la información que ya había recolectado. Su racionalización empresarial argumentaba que ya poseía conocimiento suficiente para reproducir el remedio independientemente. María Clara había proporcionado ingredientes, procesos y detalles técnicos suficientes para el desarrollo comercial. Técnicamente, él ya no necesitaba su cooperación activa. Pero también había una cuestión de lealtad y gratitud. María Clara había salvado a Isabela, vivido en su casa, confiado en él completamente. Proceder sin su aprobación sería una traición fundamental de esa confianza. Roberto pasó la madrugada entera luchando con la decisión, pero cuando el sol salió, su mente empresarial había vencido sus hesitations morales. Llamó al doctor Enrique muy temprano. Enrique, vamos a avanzar con el proyecto. Tenemos información suficiente para proceder independientemente. ¿Y la niña? Roberto hizo una pausa antes de responder, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo irreversiblemente. La niña no necesita estar involucrada en el desarrollo comercial. Ella ya contribuyó con todo lo que era necesario. Era una forma eufemística de decir que él estaba decidido a proceder contra la voluntad expresa de María Clara, pero Roberto necesitaba la distancia emocional que el lenguaje empresarial proporcionaba para sentirse cómodo con su decisión. Lo que él no sabía era que María Clara había escuchado toda la conversación telefónica desde la puerta de la oficina, y que sus próximas acciones serían mucho más estratégicas de lo que Roberto podría haber anticipado de una niña de 8 años. La transformación de Roberto en algo que él mismo no reconocía comenzó el lunes siguiente a su decisión de proceder comercialmente. Durante una reunión matutina en la sede de las farmacias Almeida, él anunció oficialmente el Proyecto Esperanza, como había decidido nombrar el desarrollo comercial del remedio de María Clara. Señores, Roberto dijo a la junta directiva reunida, tenemos ante nosotros la oportunidad de revolucionar el tratamiento de trastornos de comunicación infantil en Colombia y eventualmente internacionalmente. La sala se llenó de murmullos de excitación mientras Roberto presentaba los detalles técnicos que había recolectado, cuidadosamente omitiendo mencionar que había procedido en contra de la voluntad expresa de la fuente de su conocimiento. Las pruebas preliminares confirman la eficacia del compuesto. El doctor Enrique añadió, distribuyendo informes técnicos. Estamos listos para pasar a pruebas clínicas expandidas y desarrollo de producción. Margarita Vieira, siempre enfocada en aspectos comerciales, hizo la pregunta que Roberto esperaba. ¿Cuál es nuestra proyección de mercado? Conservadoramente, estimamos que existen al menos 50.000 niños en Colombia que podrían beneficiarse de este tratamiento. Roberto respondió, su voz cargando la confianza que siempre demostraba en presentaciones empresariales. Con un precio accesible pero sostenible de cerca de 800.000 pesos colombianos por tratamiento completo, estamos hablando de un mercado de 40.000 millones de pesos colombianos solo en el primer año. La sala explotó en conversaciones entusiasmadas. Roberto sintió la familiar adrenalina de estar en el centro de un gran emprendimiento comercial, pero también una punzada de malestar al percibir cuán fácilmente había reducido el milagro de Isabela a proyecciones financieras. ¿Y en cuanto a la cuestión de la propiedad intelectual?, preguntó Carlos Medeiros. Estamos registrando patentes basadas en los procesos únicos de preparación que identificamos. El doctor Enrique respondió. Aunque los ingredientes son naturales,
Nuestra metodología de combinación y preparación es patentable. Roberto escuchó esta explicación con creciente malestar. Estaban efectivamente apropiándose y monetizando conocimiento ancestral que había sido pasado a través de generaciones de curanderas en Jardín, incluyendo a la abuela de María Clara. Mientras tanto, en casa, María Clara observaba todo con una calma que Roberto interpretaba erróneamente como resignación. Ella continuaba ayudando a Isabela con sus ejercicios vocales, mantenía sus rutinas normales y parecía haber aceptado pasivamente su decisión de proceder comercialmente. Lo que Roberto no percibía era que María Clara estaba ejecutando su propia estrategia cuidadosamente planificada. El martes, el doctor Enrique llamó con noticias inquietantes. Roberto, tuvimos algunos problemas en las primeras pruebas expandidas. ¿Qué tipo de problemas?, Roberto preguntó, sintiendo inmediatamente su ansiedad crecer. El remedio no está funcionando. Lo probamos en 6 niños con perfiles similares al de Isabela, siguiendo exactamente el mismo protocolo. Pero no hubo ninguna mejoría. Roberto sintió que el mundo giraba ligeramente a su alrededor. Eso es imposible. ¿Siguieron exactamente los mismos procedimientos? Exactamente los mismos. Ingredientes idénticos, preparación idéntica, dosificación idéntica. Pero los resultados son completamente diferentes. Quizás necesitemos más tiempo para ver efectos. Roberto, ya hace 5 días. Con Isabela, los resultados comenzaron el primer día. Después de colgar el teléfono, Roberto se encontró en pánico creciente. Si el remedio no funcionaba de forma consistente, todo el proyecto comercial sería inviable. Peor aún, significaría que había traicionado la confianza de María Clara por nada. Esa noche, durante la cena, Roberto intentó abordar el asunto discretamente. María Clara, ¿existe algún aspecto de la preparación del remedio que quizás no hayamos discutido? ¿Algún detalle que tu abuela consideraba importante? María Clara masticó tranquilamente su comida antes de responder. Mi abuela siempre decía que el remedio verdadero solo funciona cuando se hace con intención verdadera. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la persona que lo hace tiene que realmente querer ayudar al niño, no querer ganar algo para sí misma. Roberto sintió un frío en el estómago. ¿Estás diciendo que la intención de la persona que prepara el remedio afecta su funcionamiento? Estoy diciendo lo que mi abuela siempre decía, María Clara respondió tranquilamente. Isabela, que había estado escuchando la conversación, hizo una observación inocente que golpeó a Roberto como una flecha. María Clara, tú hiciste mi remedio pensando en ayudarme, ¿verdad? Por eso funcionó tan bien. Lo hice pensando solo en que tú fueras feliz. María Clara confirmó, mirando directamente a Roberto mientras hablaba. Esa noche, Roberto enfrentó la posibilidad aterradora de que había fundamentalmente malinterpretado la naturaleza de lo que estaba intentando comercializar. Si la eficacia del remedio realmente dependía de factores intangibles como intención verdadera, entonces su enfoque empresarial estaba destinado al fracaso desde el inicio. El miércoles, el doctor Enrique llamó con más noticias desastrosas. Roberto, probamos nuevos lotes con diferentes técnicos preparando el remedio. Mismo resultado, ninguna eficacia. Y hay más. Algunos de los ingredientes que recolectamos en Jardín parecen estar perdiendo sus propiedades distintivas cuando se almacenan en nuestras instalaciones. ¿Cómo así, perdiendo propiedades? La menta, que tenía características únicas cuando fue recolectada, ahora parece indistinguible de la menta común. Es como si algo estuviera desapareciendo de los ingredientes. Roberto colgó el teléfono con una sensación creciente de que estaba lidiando con fuerzas que trascendían su comprensión empresarial habitual. Por primera vez, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que se había involucrado en algo que no podía ser controlado o reproducido a través de métodos convencionales. El jueves, María Clara hizo un anuncio que lo cambió todo. «Necesito volver a Jardín», ella dijo durante el desayuno. «¿Por qué?», Roberto preguntó, aunque sospechaba que la respuesta estaba relacionada con los fracasos de su proyecto comercial. «Soñé con mi abuela ayer. Ella dijo que el remedio dejó de funcionar porque está siendo usado mal». Roberto sintió una mezcla de pánico e irritación.
María Clara, no puedes irte ahora. Isabela te necesita. Y nosotros todavía estamos aprendiendo sobre... Isabela ya no me necesita. María Clara lo interrumpió tranquilamente. Ella ya puede hablar. El remedio hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿y si ella necesita más remedio en el futuro? ¿Y si hay recaídas? No va a haber recaídas si dejas de intentar transformar el remedio en un negocio. La asertividad de la afirmación tomó a Roberto completamente desprevenido. ¿Cómo sabes sobre Ging? Sé muchas cosas, María Clara dijo simplemente, incluyendo que estás intentando hacer remedios falsos usando lo que mi abuela me enseñó. Roberto sintió que la sangre se le helaba. No son remedios falsos. Estamos intentando ayudar a otros niños con remedios que no funcionan, porque tú quieres ganar dinero en lugar de ayudar de verdad. El peso de la acusación cayó sobre Roberto como una tonelada de ladrillos. María Clara sabía exactamente lo que él había estado haciendo, y peor, ella sabía que sus esfuerzos estaban fallando. María Clara, por favor, hablemos de esto. Quizás podamos encontrar una forma de hacer que esto funcione correctamente. No puede funcionar de la forma en que tú quieres, María Clara dijo con finalidad absoluta. Mi abuela me lo enseñó para ayudar a las personas que lo necesitan, no para hacer que los hombres ricos se hagan más ricos. Yo puedo cambiar el enfoque. Podemos distribuir gratuitamente, o por precio de coste. ¿Vas a distribuir gratuitamente?, María Clara preguntó, y había algo en sus ojos que sugería que ella ya sabía la respuesta. Roberto abrió la boca para decir que sí, pero las palabras se trabaron. La distribución gratuita significaría la quiebra empresarial, la pérdida de inversiones, el fracaso comercial completo. Su mente empresarial simplemente no conseguía aceptar esa posibilidad. Nosotros necesitamos al menos cubrir los costos. Roberto comenzó débilmente. Entonces no puedes tener el remedio verdadero, María Clara dijo con tristeza genuina, porque el remedio verdadero solo funciona cuando es dado gratis, con corazón de querer ayudar. Esa tarde María Clara hizo sus maletas simples y se preparó para partir. Roberto intentó disuadirla repetidas veces, ofreciéndole dinero, educación, cualquier cosa que pudiera hacerla quedarse y cooperar con sus planes comerciales. Pero María Clara permaneció inflexible. Mi abuela me enseñó que cuando alguien empieza a pensar más en dinero que en ayudar, es hora de irse. Cuando el taxi llegó para llevarla de vuelta a la comunidad de donde había venido, Isabela lloró copiosamente, implorando a María Clara que se quedara. Roberto también sintió una pérdida profunda, pero por razones más complejas que no conseguía admitir completamente para sí mismo. Voy a extrañarte mucho, Isabela dijo entre lágrimas, abrazando a María Clara fuerte. Yo también te voy a extrañar, pero tú ya puedes hablar ahora, entonces ya no me necesitas. ¿Vas a volver algún día? María Clara miró a Roberto antes de responder. Quizás. Si un día tu padre aprende que algunas cosas son más importantes que el dinero. Mientras el taxi desaparecía por la calle, Roberto sintió como si hubiera perdido mucho más que solo una fuente de información comercial. Había perdido algo que no conseguía nombrar completamente, pero que reconocía como fundamentalmente importante. Esa noche, el doctor Enrique llamó con la confirmación final del fracaso comercial. Roberto, vamos a tener que cancelar el proyecto. Las pruebas siguen fallando, y ahora descubrimos que incluso los ingredientes que tenemos en stock se están deteriorando de forma inexplicable. Es como si... Bueno, esto va a sonar idiota, pero es como si el remedio no quisiera ser comercializado. Roberto colgó el teléfono y se sentó en su sillón de cuero, contemplando las ruinas de su proyecto más ambicioso. Había perdido a María Clara, decepcionado a su hija, desperdiciado recursos empresariales significativos, y al final no había logrado ayudar a un solo niño más allá del suyo propio. Por primera vez en muchos años, Roberto lloró. No de alegría como cuando Isabela habló por primera vez, sino de una tristeza profunda por la percepción de que había perdido algo precioso por perseguir algo que siempre había sido ilusorio desde el principio. 3 meses pasaron desde la partida de María Clara, y Roberto se había sumergido en una depresión profunda que afectaba todos los aspectos de su vida.
El fracaso del proyecto Esperanza había costado a la empresa millones en inversiones perdidas, y su reputación en el sector farmacéutico estaba severamente dañada. Peor aún, su relación con Isabela se había deteriorado significativamente. ¿Por qué se fue María Clara, papá? Isabela preguntaba casi a diario. ¿Hiciste algo malo? Roberto no conseguía responder honestamente. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que él había elegido el dinero sobre la amistad, la ambición sobre la gratitud? Isabela, con su nueva capacidad de comunicación verbal, se había vuelto implacablemente persistente en sus preguntas, y Roberto se sentía juzgado por los ojos inocentes, pero perceptivos de su hija. Su capacidad de concentración en el trabajo había disminuido drásticamente. Durante reuniones importantes, Roberto se sorprendía pensando en la expresión de tristeza genuina en los ojos de María Clara cuando ella dijo que su abuela estaría decepcionada. El doctor Enrique había asumido cada vez más responsabilidades operacionales, mientras Roberto navegaba por una crisis existencial que no conseguía resolver. Fue una tarde lluviosa de junio cuando Roberto tomó la decisión que lo cambiaría todo. Había pasado otra mañana intentando trabajar y fracasando en concentrarse, cuando finalmente admitió para sí mismo que necesitaba hacer algo drástico para encontrar paz interior. «Enrique», Roberto dijo durante una llamada a su socio, «necesito ir a Jardín». «¿Para qué?» «Para encontrar a María Clara y pedirle disculpas». El doctor Enrique se quedó en silencio por unos momentos. «Roberto, ¿estás seguro de que eso es una buena idea? El proyecto ya fue un fracaso financiero. Revolver esta situación solo puede empeorar las cosas». «Enrique, algunas cosas son más importantes que el dinero. Tardé 3 meses en entender eso». El viaje a Jardín duró 4 horas, durante las cuales Roberto revivió cada momento de su interacción con María Clara, analizando todas las oportunidades que había perdido de tomar decisiones diferentes. Cuando finalmente llegó a la ciudad de su infancia, fue directo a la Comuna 13, la comunidad donde María Clara había dicho que vivía. Encontrar a María Clara no fue difícil. En una comunidad pequeña, todo el mundo conocía a la niña de la señora Benedita que sabía hacer remedios. Roberto la encontró en una pequeña casa de ladrillo, cuidando un jardín donde crecían exactamente las mismas plantas medicinales que ella había descrito meses antes. Cuando María Clara lo vio acercándose por la callejuela estrecha, no mostró sorpresa. Era como si estuviera esperando por él. «¿Viniste a disculparte o a intentar convencerme de nuevo?», ella preguntó directamente, sin ceremonias de saludo. «Vine a disculparme», Roberto respondió, y su voz salió quebrada. «Y para decir que tenías razón en todo». María Clara estudió su rostro por largos momentos, antes de gesticular para que se sentara en una silla de plástico en el pequeño patio. «Cuéntame lo que pasó después de que me fui». Roberto contó todo: los fracasos en las pruebas, el deterioro de los ingredientes, el desperdicio de recursos, el deterioro de su relación con Isabela. Pero principalmente, él habló sobre la percepción lenta y dolorosa de que había perdido de vista todo lo que realmente importaba. «Mi abuela decía que a veces la gente necesita perder todo lo que cree que quiere para descubrir lo que realmente necesita», María Clara dijo cuando él terminó. «Ella tenía razón. Perdí mucho más que dinero. Perdí la confianza de mi hija, perdí tu amistad y perdí el respeto por mí mismo. ¿Y qué quieres ahora?». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Quiero hacer lo correcto. Ya no sé exactamente qué significa eso, pero sé que no es lo que estaba haciendo antes». María Clara se levantó y fue hasta una pequeña área cubierta del patio, donde Roberto pudo ver frascos y hierbas organizados en estantes simples. Era claramente donde ella preparaba sus remedios, siguiendo las tradiciones que había aprendido de su abuela. «Desde que volví a Jardín, ya he ayudado a 12 niños con problemas similares a los de Isabela», María Clara dijo casualmente. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. 12 niños. Familias que no tenían dinero para médicos caros, que oyeron hablar del remedio y vinieron a buscarme. Todas mejoraron. «¿Y tú diste el remedio gratis?», «Como mi abuela siempre hizo».
como ella me enseñó que era correcto hacer. Roberto sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Mientras él había estado lamentándose sobre sus fracasos comerciales, María Clara había continuado ayudando a personas de la forma en que siempre supo que era correcto. María Clara, ¿existe alguna forma en que yo pueda ayudar? ¿De hacer algo útil? Depende. ¿Quieres ayudar de verdad o quieres sentirte mejor sobre lo que hiciste? La pregunta fue como una puñalada, pero Roberto sabía que merecía la dureza. Quiero ayudar de verdad, pero también quiero sentirme mejor sobre lo que hice. ¿Las dos cosas son posibles? María Clara sonrió por primera vez desde que él había llegado. Mi abuela decía que cuando alguien admite que quiere las dos cosas, es cuando puede empezar a conseguir las dos. Durante la hora siguiente, María Clara explicó cómo había estado operando desde su regreso. Familias de toda la región venían a buscarla, muchas viajando grandes distancias después de oír historias sobre la niña que curaba a otros niños con remedios tradicionales. Ella atendía a todos gratuitamente, pero las demandas estaban creciendo más allá de su capacidad individual. Yo podría ayudar con eso, Roberto dijo hesitantemente. No comercialmente, sino logísticamente. Proporcionar ingredientes, ayudar con la organización, transporte para familias que necesitan venir de lejos. ¿Sin ganar dinero? Sin ganar dinero. De hecho, gastando mi propio dinero. ¿Y cuando te quedes sin dinero? Roberto rió, un sonido que cargaba más tristeza que alegría. Tengo dinero suficiente para hacer esto por el resto de mi vida, si es necesario. Y quizás sea una forma mejor de usar esa fortuna que solo acumularla. María Clara lo observó cuidadosamente por varios minutos, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras a través de métodos que él no conseguía comprender. Hay una condición, ella dijo finalmente, cualquier condición. No puedes contarle a nadie que estás ayudando. No puedes usar esto para propaganda de tu empresa o para sentirte importante. Tiene que ser ayuda verdadera, invisible. Roberto asintió inmediatamente. La idea de ayuda anónima, de hecho, sonaba profundamente atractiva para alguien que había pasado décadas asociando valor personal con reconocimiento público. Durante las semanas siguientes, Roberto estableció discretamente una estructura de apoyo para el trabajo de María Clara. Él financió un pequeño centro comunitario donde ella pudiera atender a familias con más comodidad. Organizó transporte gratuito para familias que venían de otras ciudades y garantizó el suministro constante de los ingredientes específicos necesarios para los remedios. Más importante, Roberto comenzó a pasar tiempo regular en Jardín, no como empresario visitando un proyecto, sino como un asistente humilde, aprendiendo sobre formas de ayuda que trascendían las transacciones comerciales. ¿Por qué hace esto? Una madre preguntó a Roberto una tarde, después de que él había ayudado a organizar alojamiento para su familia durante el tratamiento de su hijo. Porque aprendí que algunas cosas son más importantes que el dinero, Roberto respondió, haciendo eco de las palabras que María Clara había usado meses antes. La relación con Isabela también comenzó a sanar, conforme Roberto compartía historias sobre su trabajo en Jardín. Ella quedó fascinada al saber que María Clara estaba ayudando a otros niños y pidió visitar a su amiga. «Estás diferente, papá», Isabela observó durante una de sus visitas a Jardín. «Más tranquilo». Roberto reconoció la verdad en la observación. Por primera vez en años, sentía una paz interior genuina. No era la satisfacción temporal de una conquista comercial, sino algo más profundo y duradero. 6 meses después de su primera visita de disculpas, Roberto se había convertido en una presencia regular en Jardín. Había aprendido a preparar algunos de los remedios más simples bajo la supervisión de María Clara, no para reproducir comercialmente, sino para ayudar cuando ella estaba sobrecargada con casos complejos. «A mi abuela le gustarías ahora», María Clara dijo una tarde, mientras organizaban ingredientes para el tratamiento de 3 niños que habían llegado de Manizales. «¿Cómo puedes saber eso?» «Porque ahora ayudas sin querer ganar nada». Esa era la única cosa que ella siempre dijo que importaba de verdad. 1 año después del fracaso del proyecto Esperanza, Roberto estaba en una posición completamente diferente. Financieramente,
Había gastado más de 2 millones de pesos colombianos apoyando el trabajo de María Clara, pero paradójicamente se sentía más rico que nunca. El doctor Enrique, inicialmente escéptico sobre el proyecto de caridad de Roberto, había comenzado a entender que algo fundamental había cambiado en su socio. «Roberto, ¿estás feliz?», el doctor Enrique observó durante una reunión empresarial. «Más feliz de lo que te he visto en años». «Lo estoy». Roberto estuvo de acuerdo. «Descubrí que ayudar a personas de verdad es mucho más satisfactorio que solo ganar dinero ayudando a personas». Durante una visita especial a Jardín para celebrar el segundo aniversario del día en que Isabela habló por primera vez, Roberto, Isabela y María Clara se encontraron en el mismo parque donde todo había comenzado. Isabela, ahora una parlanchina incorregible, contaba historias elaboradas sobre sus días en la escuela, mientras María Clara escuchaba con el mismo interés afectuoso de siempre. «¿Te arrepientes?», María Clara preguntó a Roberto mientras observaban a Isabela jugar con otros niños en el parque infantil. «¿De qué?». «De no haberte hecho rico con el remedio de mi abuela». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Al principio sí, pero ahora percibo que hacerme rico con el remedio habría significado que nunca aprendería la diferencia entre querer ayudar a personas y realmente ayudar a personas». «¿Y cuál es la diferencia?». «Querer ayudar es sobre mí. Realmente ayudar es sobre ellas». María Clara sonrió. «Ahora suenas como mi abuela». Ese es el mejor elogio que he recibido. Mientras el sol se ponía sobre Medellín, Roberto reflexionó sobre la jornada extraordinaria que había hecho desde aquella mañana en el parque. Había comenzado como un empresario exitoso, pero espiritualmente vacío, obsesionado con el control y la acumulación. Ahora era un hombre que había encontrado propósito real a través del servicio genuino. Isabela, corriendo hacia ellos con una flor que había encontrado, representaba el milagro que había iniciado todo. Pero Roberto sabía que el verdadero milagro no había sido que ella encontrara su voz. Había sido él, encontrar su propia humanidad a través de la lección dolorosa pero necesaria sobre lo que realmente importaba en la vida. «Papá», Isabela dijo, ofreciéndole la flor, «María Clara dijo que aprendiste a usar tu voz para ayudar a personas. ¿Es verdad?». «Es verdad, mi amor. Y todo comenzó cuando aprendí que a veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que te equivocaste». Roberto miró a María Clara, que asintió aprobatoriamente. «Y a veces», él añadió, «necesitamos perder todo lo que creemos que queremos para descubrir lo que realmente necesitamos». Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Roberto, Isabela y María Clara haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro durante la creación de esta historia. Esta narrativa sobre redención, gratitud y el descubrimiento de lo que realmente importa en la vida es una reflexión sobre valores que todos nosotros enfrentamos en algún momento. Para continuar acompañando historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza transformadora del amor verdadero, no olviden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón de al lado. Dejen un like si esta historia les emocionó y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más les tocó. Todos los días traemos nuevas narrativas que celebran la capacidad humana de crecer, perdonar y encontrar significado a través de las conexiones genuinas con otras personas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando historias de transformación, esperanza y la belleza de la segunda oportunidad. Compartan esta historia con alguien que crean que puede beneficiarse de este mensaje sobre el poder redentor de la humildad y del servicio a los demás. Hasta nuestra próxima jornada juntos.